Continuamos profundizando en el tema de orbitales atómicos y luego orbitales moleculares. Recapitulando, para los momentos rotacionales del electrón, recordemos que hablábamos del momento angular, que es un vector L. Entonces teníamos que, según el modelo del motor rígido, la magnitud del vector momento angular se calculaba con la participación de un número que es J, que tomaba valores de 0, 1, 2, etc. Cuando aplicamos este modelo al movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo, el número J se transforma en el número cuántico L, el número cuántico secundario. Y nuevamente el módulo del vector momento angular va a ser igual a la raíz cuadrada de L por L más 1 por la constante de Planck sobre 2pi. Y L toma los mismos valores que le asignábamos cuando se lo llamábamos J. En cuanto a la aplicación del modelo al movimiento de spin del electrón, el número J pasa a llamarse S. Y en este caso, el módulo del vector momento angular va a ser igual a la raíz cuadrada de S por S más 1 por la constante de Planck sobre 2pi, pero solo S puede asumir el valor de 1/2. En cuanto a la orientación del vector momento angular, recordemos que Lz era el componente en z del vector momento angular y lo calculábamos como el producto del número m por la constante de Planck sobre 2pi, donde m podría tomar valores de j, j menos 1, 0, menos j más 1, menos j. Si aplicamos esto al modelo del movimiento orbital del electrón, L sub z va a tener la misma expresión que hablamos antes, pero en lugar de hablar de J, hablamos de el número cuántico L. Y en el caso del movimiento de spin del electrón, Lz va a ser ahora, digamos, ese m se transforma en el número cuántico de spin, m sub s, por la constante de Planck sobre 2pi. Y m sub s, el número cuántico de spin, puede tomar valores de más 1/2 o menos 1/2. Entonces, si hablamos del movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo, en el caso que el número cuántico L sea igual a 0, el número de orientaciones posibles, recordemos que era igual a 2L más 1, por lo tanto, en el caso de que L valga 0, el número de orientaciones posibles va a ser de 1. Es decir, que vamos a tener un único estado del sistema. Entonces, si miramos la ecuación anterior, el módulo del momento angular, dado que L vale 0, va a ser igual a 0. En el caso del número cuántico m, va a valer 0 también, y eso implica que la orientación de L, o sea Lz, va a ser también igual a 0. Si el número cuántico secundario vale 1, recordemos que el número de orientaciones posibles, que es 2L más 1, en este caso va a ser igual a 3. Es decir, que vamos a tener 3 estados con el mismo valor de energía, por lo tanto vamos a tener 3 estados degenerados. Recuerden que el estado de energía estaba determinado por o el valor de energía, mejor dicho, estaba determinado por el número cuántico
J que llamamos L ahora. Además, van a tener estos tres estados el mismo valor del módulo del vector L, que en este caso, al reemplazar el valor de L por 1, nos va a dar raíz cuadrada de 2 veces la constante de Planck sobre 2pi. Ahora bien, estos tres estados van a tener valores del número magnético de 1, 0 y menos 1. En el caso de que el número magnético valga 1 y recordando que el componente en Z de L se calculaba como el número cuántico m por la constante de Planck sobre 2pi, en el caso de que m valga 1, el componente en Z de L valdrá constante de Planck dividido 2pi, que queda representado gráficamente de esta manera. Y si consideramos todas las rotaciones que generen momentos con el mismo valor de Lz, el movimiento queda representado de esta manera. Por otra parte, si m vale menos 1, el componente en Z de L va a valer menos la constante de Planck sobre 2pi. Y nuevamente, considerando todas las rotaciones que generen el mismo componente Lz, tenemos la disposición que estoy mostrando en este momento. Y por último, si el número magnético vale 0, el componente en Z será 0, obviamente. Y si lo representamos, queda así. En el caso del movimiento de spin del electrón y de todos los otros fermiones, vamos a tener un momento angular interno, el vector L, que recordemos que ahora el número secundario se denomina con la letra S y toma un valor de 1/2, lo que implica que vamos a tener dos estados degenerados con el mismo módulo del momento angular, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por la constante de Planck dividido 4pi. Y por supuesto estos dos estados van a ser estados degenerados, es decir, que van a tener la misma energía. El momento magnético, m sub s, va a poder tomar dos valores, más 1/2 o menos 1/2, que estos, recordemos, fue deducido por Dirac. Como vemos en la imagen, el electrón y todos los fermiones tienen un spin semientero. Entonces se va a producir la inversión de su movimiento de spin. Si el número de spin vale más 1/2, y recordando que el componente en Z, el módulo del componente en Z, es igual al momento magnético de spin por la constante de Planck sobre 2pi, si reemplazamos por más 1/2, nos queda que en este caso el componente en Z va a valer la constante de Planck dividido 4pi. Por otra parte, si reemplazamos por menos 1/2, el componente Z asumirá el valor de menos la constante de Planck sobre 4pi. Y queda de esta manera representada la inversión del movimiento de spin, de acuerdo si el número magnético vale más 1/2 o menos 1/2. Luego de lo visto, veamos el porqué de las formas de los orbitales atómicos, comenzando con el orbital 1s. En este caso, el número cuántico principal vale 1 y el número cuántico secundario vale 0, lo que implica que el momento angular es nulo y por lo tanto el componente en Z del momento angular también va a ser nulo. Entonces, también recordemos que en este caso el cuadrado del módulo de la función de onda que nos daba la probabilidad de encontrar al
electrón en una determinada región del espacio solo tiene un máximo. Solo hay una posición en la cual la probabilidad de encontrar el electrón es máxima. Por lo tanto, la forma de este orbital será esférica. Y dentro de esta esfera se encuentra la probabilidad total de encontrar el electrón. De vuelta, repitamos, es probabilidad. Esto no implica que el electrón se encuentre allí, pero allí hay probabilidad de encontrarlo. Y en una posición de este espacio tenemos la probabilidad máxima. En el caso del orbital 2s, vamos a tener también el número cuántico secundario igual a 0, pero el número cuántico principal igual a 2. Nuevamente, debido a que el componente en z de L va a valer 0, también vamos a tener forma esférica, pero con un radio más grande, al igual que en el caso del 1s hay un único estado de energía, pero vamos a tener dos posiciones en esta región del espacio en donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima, lo que se indica acá en este otro gráfico como una zona con un color rosado un poco más denso. Cuando el número cuántico principal vale 2 y el número cuántico secundario vale 1, tenemos los orbitales p. Recordemos que el número de orientaciones posible va a ser igual a 3, por lo tanto vamos a tener 3 orbitales p degenerados, es decir, con el mismo nivel de energía, y 3 orientaciones posibles, pz, pi y px. Estas orientaciones dependen del número magnético, que a su vez depende del valor que asume el componente en z del momento angular L. En el caso de los orbitales d, como el número cuántico, cuando el número cuántico secundario vale 2, de acuerdo a que el número de orientaciones posibles es 2L más 1, vamos a tener 5 orientaciones posibles, es decir, 5 estados degenerados con la misma energía. Y entonces vamos a tener las 5 orientaciones de los orbitales d. Y bueno, y así sucesivamente con todos los orbitales a medida que va aumentando el número cuántico principal y el número cuántico secundario. A partir de la resolución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, surgió el concepto de configuración electrónica, es decir, un orden de llenado de los orbitales teniendo en cuenta el principio de mínima energía, es decir, primero se van a llenar los orbitales que tengan menor energía. En el caso del hidrógeno y de los hidrogenoides, este va a ser el nivel o el orbital 1s. Para átomos polielectrónicos, es decir, que tienen más de un electrón, en donde van a comenzar a surgir interacciones entre ellos, el orden de llenado, además de tener en cuenta el principio de mínima energía, también tiene en cuenta el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn. Recordemos que el principio de exclusión de Pauli indica que dos electrones en un átomo no pueden tener idéntico número cuántico, es decir, que no pueden tener igual conjunto de números cuánticos. Por lo tanto, esto limita el número de electrones que pueden ocupar un determinado estado. La regla de Hahn indica que el sistema será más estable, es decir, va a tener menor energía, cuando los electrones se encuentren desapareados, con espines colocados paralelamente. En cambio, poseerá mayor energía cuando los electrones se encuentren apareados, con los electrones de manera antiparalela, con espines opuestos. Los orbitales deben estar entonces completos y todos los electrones deben encontrarse en paralelo, como se observa acá para el ejemplo de los orbitales 2p, antes de que el orbital se llene del todo, como lo muestra la flechita
color azul. Cuando un orbital adquiere el segundo electrón, este debe encontrarse apareado con el anterior, es decir, el que está indicado en color rojo. Pero, ¿qué sucede cuando se forma un enlace químico? La teoría de Lewis y la teoría del enlace de valencia asumen que para formar una molécula por unión de dos átomos, intervienen un par de electrones que se localizan entre ambos átomos. Solo se combinan electrones de valencia de un átomo con electrones de valencia del otro átomo, y no se combinan electrones de valencia con los electrones internos. Este modelo interpreta los enlaces químicos como el apareamiento de electrones alojados en orbitales atómicos puros o híbridos de cada átomo enlazado. Este tipo de enlaces localizados no explica todas las situaciones de enlaces ni todas las propiedades moleculares. Surge entonces la teoría de los orbitales moleculares, que propone que los orbitales moleculares surgen de la combinación lineal de orbitales atómicos. La característica fundamental de los orbitales moleculares es que se extienden entre todos los átomos de una molécula y los mantienen unidos. De la misma forma que un orbital atómico en un átomo, un orbital molecular es una función de onda que describe a uno de los electrones de la molécula. El cuadrado del módulo de la función de onda describe aquí también la función de probabilidad. La base física para justificar que los orbitales moleculares puedan describirse como una combinación de orbitales atómicos es que cuando un electrón está cerca del núcleo de un átomo, su función de onda debe parecerse a un orbital atómico de dicho átomo. Según lo propuesto por la teoría de combinación lineal de orbitales atómicos, n orbitales atómicos pueden formar un orbital molecular, que pueden ser enlazantes si contribuyen al enlace, antienlazantes si obstruyen el enlace, o no enlazantes que no aportan ni quitan enlace. La situación más simple es aquella en la que dos orbitales atómicos interaccionan para formar un orbital molecular enlazante más un orbital molecular antienlazante. Pero, ¿se pueden combinar cualquier orbital atómico con otro? Según la teoría de la combinación lineal de orbitales atómicos, la interacción entre dos orbitales atómicos será mayor cuanto mayor sea su solapamiento y menor su diferencia de energía. El solapamiento de los orbitales está representado por la integral del producto de las fusiones de ondas de ambos átomos, en este caso llamados A y B, por el diferencial de volumen. La integral abarca todo el espacio. El solapamiento será mayor cuando la distancia entre dos orbitales atómicos sea menor. Además, el solapamiento será mayor cuando los orbitales atómicos presenten simetrías similares respecto del eje de unión. Los orbitales atómicos que tengan simetrías similares respecto del eje de unión se van a solapar en forma máxima, como se observa en la figura. Por otra parte, los orbitales atómicos que tengan distinto comportamiento de simetría respecto del eje de unión no se solaparán entre sí. Y por supuesto tendremos una tercera opción en donde el solapamiento sea intermedio. Los orbitales moleculares se llenarán por orden de energía respetando el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn, teniendo en cuenta la diferencia entre el número de orbitales enlazantes y antienlazantes llenos.
¿Qué tipo de orbitales moleculares se forman? Ya hablamos anteriormente respecto de los orbitales enlazantes, antienlazantes y no enlazantes. Ahora vamos a profundizar un poco más. Los orbitales moleculares enlazantes se forman por suma de las funciones de onda individuales, mientras que los orbitales moleculares antienlazantes por la resta de las funciones de onda. Los orbitales moleculares enlazantes tienen menor energía que la que poseen los orbitales atómicos que contribuyeron a su formación. Aportan al enlace de manera que los núcleos positivos vencen las fuerzas electrostáticas de repulsión debido a la atracción que crea la nube electrónica negativa. Entre ambos orbitales atómicos hay una distancia que se conoce como longitud de enlace. Los orbitales moleculares antienlazantes poseen mayor energía que los orbitales atómicos involucrados y, al contrario de los enlazantes, inducen a la repulsión ya que la densidad electrónica entre los núcleos es menor. Se caracterizan por poseer un plano nodal entre los átomos unidos. Recordemos que un nodo es el lugar en el espacio en donde la probabilidad de encontrar el electrón es nula. Por lo tanto, vamos a tener orbitales sigma enlazantes, que es el caso que se producen cuando hay solapamiento de orbitales S y P que se combinan entre sí de todas las maneras posibles. SS, PP, SP o PS. Por otro lado tenemos los orbitales pi enlazantes, orbitales moleculares pi enlazantes, que son orbitales atómicos P que se solapan perpendicularmente al eje de unión. Poseen electrones muy deslocalizados que interaccionan con gran facilidad. Tenemos, por otro lado, los orbitales atómicos antienlazantes sigma, que se simbolizan con un asterisco, que son orbitales moleculares de mayor energía que los orbitales moleculares sigma enlazantes. Los orbitales moleculares pi antienlazantes, que poseen alta energía, y los orbitales no enlazantes, que generalmente aparecen en moléculas heteroatómicas, y esos orbitales son ocupados por electrones que se encuentran desapareados. Veamos el ejemplo de la molécula de hidrógeno, en donde va a ocurrir el solapamiento de dos orbitales atómicos 1s. Se van a formar un orbital molecular enlazante y otro antienlazante. El orbital molecular enlazante tiene forma elipsoidal, ya que es simétrico al eje de unión de los dos núcleos, y es un orbital tipo sigma, dando como resultado un enlace covalente conocido como enlace sigma. El orbital molecular antienlazante se denomina sigma asterisco. Siempre que haya solapamiento de dos orbitales atómicos de tipo S, se van a formar orbitales moleculares de tipo sigma, uno enlazante y otro antienlazante. Si se forma un orbital molecular enlazante por el solapamiento de un orbital S y de otro orbital tipo P, a causa de una disminución del lóbulo no implicado en el solapamiento del orbital P, hay mayor densidad electrónica entre los dos núcleos y el orbital molecular resultante tiene prácticamente simetría elipsoidal respecto al eje que une los dos núcleos. Se forma así un orbital molecular enlazante sigma similar al de la molécula de hidrógeno. Pero
a partir de dos orbitales atómicos p puede originarse otro tipo de orbital molecular. Si el solapamiento, como se muestra en la figura, tiene lugar por la simetría respecto al eje de unión de los dos núcleos, se obtienen los orbitales moleculares sigma enlazante y sigma antienlazante. El orbital molecular sigma enlazante tiene similares características a los formados por los orbitales atómicos S y P, es decir, tiene una simetría elipsoidal. Pero si el solapamiento se da entre dos orbitales P de forma lateral, como se observa en el ejemplo, se da lugar a dos orbitales moleculares de tipo pi. Uno enlazante de menor energía que los orbitales atómicos de partida y otro orbital molecular pi antienlazante de mayor energía que los orbitales atómicos de partida. Al igual que los orbitales atómicos de partida, los orbitales moleculares tipo pi también poseen zonas de distinto signo separadas por un plano nodal. El orbital molecular pi enlazante está formado por dos lóbulos de distinto signo en los que la probabilidad de encontrar a los electrones es máxima, separados por un plano nodal que pasa por los núcleos en los que la probabilidad de encontrar a los electrones es cero. Los dos núcleos de los átomos que aportan los orbitales p quedan unidos por dos zonas o nubes pi, una superior y otra inferior. En el orbital pi antienlazante hay dos zonas nodales, la del plano que pasa por los dos núcleos y la de un plano perpendicular al primero que hace que las zonas superior e inferior queden divididas a su vez en dos partes. ¿Qué sucede cuando se combinan átomos para formar una molécula? Por ejemplo, vamos a ver el caso del formaldehído. El formaldehído tiene un átomo de carbono, uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Recordemos que el átomo de carbono tiene 6 electrones y vamos a tener 2 electrones en el nivel 1s y los 4 electrones restantes, 3 se encuentran en 3 orbitales atómicos híbridos sp2 y 1 en el 2pz, como se muestra en la figura. Por otra parte, el hidrógeno tiene su único electrón en el orbital esférico 1s. Se van a poder formar entonces entre cada átomo de hidrógeno y dos orbitales híbridos sp2 de carbono enlaces sigma enlazantes y antienlazantes. Por otro lado, el oxígeno tiene 8 electrones, 2 en el nivel 1s, 2 en el 2s, y los otros 4 tienen 2 en el 2px, 1 en el 2pi y otro en el 2pz. Se van a poder formar entonces un enlace sigma enlazante y antienlazante entre el restante orbital atómico híbrido sp2 del carbono y el orbital pi del oxígeno. Por otra parte, también va a existir un solapamiento lateral entre los orbitales 2pz del carbono y del oxígeno, formando orbitales moleculares pi enlazante y antienlazante.
Por lo tanto, el doble enlace carbono-oxígeno es la combinación de un enlace sigma por solapamiento frontal de orbitales y de un enlace pi por solapamiento lateral de los orbitales 2pz. Además, tenemos un orbital no enlazante donde quedan los dos electrones del orbital atómico 2px del oxígeno. ¿Cómo se completan los orbitales moleculares? Se completan siguiendo las reglas de llenado en forma similar que el caso de los orbitales atómicos. En primer lugar, cumpliéndose el principio de mínima energía, es decir, se llenan antes los orbitales enlazantes que los antienlazantes, siguiendo entre estos un orden creciente de energía. También se sigue el principio de exclusión de Pauli. Cuando se forman los orbitales moleculares, solo podrán albergar como máximo dos electrones con espines distintos. También se aplica la regla de Hahn. Los orbitales moleculares degenerados tienden a repartir los electrones desapareándolos al máximo. Así se conciben orbitales moleculares semillenos que son más estables que una subcapa llena y otra vacía debido a las intensas fuerzas repulsivas entre los electrones. Una molécula será estable si sus electrones se encuentran en forma mayoritaria en orbitales enlazantes y será inestable si se encuentran en orbitales antienlazantes. Por ejemplo, en el caso de la molécula diatómica de hidrógeno, dos orbitales 1s del átomo de hidrógeno se combinan para dar dos orbitales moleculares sigma, uno enlazante y otro antienlazante. Los dos electrones de valencia se colocan con espines antiparalelos en el orbital sigma enlazante y el orbital molecular sigma antienlazante queda vacío. Por lo tanto, la molécula de hidrógeno es estable. En cambio, si se combinan los dos orbitales 1s del helio, los cuatro electrones llenan todos los orbitales sigma y los orbitales antienlazantes fuerzan a la molécula a disociarse y se vuelve inestable. Por lo tanto, por eso no existe molécula diatómica del helio. En el caso de nuestro ejemplo de cómo se llenaría la configuración electrónica del formaldehído en su estado fundamental, tenemos entonces que al principio el llenado es muy semejante a cómo se llenan los orbitales atómicos. Vamos a tener dos electrones en el nivel 1s corresponde del oxígeno, 2 en el del carbono y 2 en el 2s del oxígeno. Luego, como habíamos dicho, se van a llenar los orbitales moleculares. Los de menor energía serán los sigma enlazantes, luego el pi enlazante y por último nos quedan los dos electrones que están en el orbital no enlazante del oxígeno y que se lo consideran localizados justamente en este átomo y por lo tanto tienen un alto nivel de energía. Y los orbitales antienlazantes pi y sigma vacíos. La forma de representar la configuración electrónica que mostramos en la diapositiva anterior no describe completamente los estados cuánticos debido a que la alineación de spin no se puede observar allí. Por eso vamos a ver ahora una representación que permite ver la multiplicidad de spin. Recordemos que esta se calcula
como 2 veces el spin total más 1. En el caso del ejemplo del formaldehído, en el estado fundamental, todos los electrones se encuentran apareados, por lo tanto S vale 0 y M vale 1, es decir, que nos encontramos en un estado singulete. Cuando se produce la excitación, el estado excitado más bajo se obtiene promocionando un electrón desde el orbital molecular no enlazante al orbital pi antienlazante. Esta transición, llamada N pi antienlazante, tiene dos orbitales semillenos y pueden aparecer entonces dos estados excitados, singulete y triplete. En el caso de que los electrones en el estado no enlazante y en el pi antienlazante se encuentren apareados, la multiplicidad de spin vale 1, es decir, que vamos a tener un estado excitado singulete S1. Mientras que si los electrones que se encuentran en el nivel no enlazante y en el pi antienlazante están desapareados, la multiplicidad de spin vale 3 y vamos a tener un estado excitado triplete. Los electrones desapareados que se encuentran en el estado triplete no pueden estar próximos debido al principio de exclusión de Pauli. Por lo tanto, va a haber en este caso menor repulsión. Entonces, la energía del T1 va a ser menor que la energía de S1.